Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a continuar con la meditación del propósito 36, el pensamiento chino. Vamos a leer la obra textualmente tal cual fue publicada, porque como les ha dicho muchas veces su amiga, es en la obra donde se encuentran los conocimientos, los mecanismos que permiten la iluminación, la iniciación. Su amiga lo único que hace es añadir comentarios que pueden o no corresponder con su estado de conciencia. Cada uno decide, siente que debe profundizar, en dónde se debe detener, como lo hace su amiga. Así es que dentro de poquito nos vamos a ver y vamos a hacer nuestra meditación en conjunto. Pero primero vamos a decir nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo y me ofrezco a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Nos vemos, amigos. Hola, amigos de la Sodalidad Iniciática. Antes de iniciar con la meditación de la tercera parte de este propósito 36 del pensamiento chino, su amiga, probablemente por la emoción que siente de estar meditando el propósito 36, el último propósito, olvidó recordar ella también que estamos iluminando Ajna y estamos en Ajna de Ajna. Y bueno, dada la propuesta que hicimos desde el inicio de mirar todo desde el centro, lo que el maestro nos ha transmitido desde la introducción y esta primera parte del pensamiento chino propiamente dicho, podemos atrevernos a decir que todo lo que hemos visto es una sola cosa. El principio, invisible por cierto, ese principio que se vuelve centro, que se vuelve eje, que se vuelve luego multiplicidad. Y hemos visto también que las tradiciones, que no es que las desconocíamos, ya hemos pasado en los primeros propósitos, ya nos entregaron esos conocimientos tradicionales, pero ahora que vemos desde el centro, nos podemos dar cuenta de que son la irradiación del mismo principio, de lo que Guénon llamó la tradición primordial, y que solo cambian de lenguaje. Así es que con ese pequeño recuerdo de nuestro recorrido en las dos primeras partes, volvamos a la lectura del propósito. Hay razones para hacer retroceder más atrás de lo que se hace ordinariamente la fecha de la introducción del budismo en China. Se la podría situar alrededor del siglo IV antes de la era cristiana, después de la conquista por Alejandro de la cuenca del Indus y después de la formación de un imperio indo-escita en Asia Central. Dado el espíritu misionero del cual él dio pruebas a continuación, hubiera sido sorprendente que el budismo no hubiese tratado de alcanzar China y que el imperio búdico de Asoka, 274 o 236 antes de nuestra era, que había ganado Ceilán, no hubiera irradiado hacia el imperio del medio. Para traducir conceptos hasta ahí extranjeros a los chinos, los primeros budistas se sirvieron de una terminología tomada del taoísmo. Así, ellos fueron tomados durante largo tiempo como representantes de una secta taoísta. Inevitablemente se produjo un contagio de las ideas y de los métodos de una y otra de estas dos doctrinas. El progreso del budismo no cesó del siglo III al IX. El paisaje chino se cubrió de esos relicarios de varios pisos que se llaman stupas. Esa apertura de China a influencias exteriores tiene consecuencias en todos los dominios de la vida. La medicina, las matemáticas, el descubrimiento de la trigonometría por Lie Huei data del 263. La astronomía, la música, la lingüística, la fonética y la literatura. Tal como hoy los chinos están obligados a crear una nueva terminología para traducir electricidad, tianqi, átomo, yuanzu, etc.
Ellos crearon entonces, según el japonés Ojihara, 7000 términos nuevos. El budismo ha llegado a introducir en la vida china una dimensión espiritual desconocida hasta allí. Ella aparece en el arte como en la filosofía. Por otra parte, el budismo encontrará formas más apropiadas al espíritu chino en el siglo IV. Wei Yuan, 334-416. Un antiguo taoísta habría sido el fundador de la secta llamada de la Tierra Pura. La fe cuenta más que las obras, y basta invocar el nombre de Amitabha al infinito para renacer en el paraíso occidental en un loto místico. Y aquí una nota. Amitabha sería la sabiduría abstracta. Él es a veces asimilado al Adi Buda, sabiduría primordial, que se habría creado por su propio pensamiento, pero es también el nombre del principio que vela sobre el oeste del mundo. Este regente del espacio está representado a menudo por un Buda en meditación que evoca la claridad sin límites que se extiende sobre el universo en la iluminación. Avalokiteshvara o Avalokiteshvara es el nombre místico dado a la armada de los Tianichohans. Se dice que el primer Buda es la segunda encarnación de esa sabiduría manifestada, como es preciso comprender Avalokiteshvara, que está representado a veces como Bodhisattva, con 8 o 12 brazos y generalmente nombrado contemplación de la realidad. Este es aún el nombre del patrón del Tíbet y de la montaña del Bodhisattva de la compasión que reina sobre el país llamado el techo del mundo. Él puede calificar también como nombre simbólico del santo Kailas, montaña sagrada que los tibetanos llaman Kantise, y que es el supremo lugar de peregrinaje en el Trans-Himalaya. Y cierra la nota. El Señor de Luz, Avalokiteshvara, sufrirá una extraña transformación. Comenzará por cambiar de sexo y se convertirá en Kuan Yin o Kuan Che Yin, aquella que escucha el sonido del mundo, o más bien su queja. Ella es la figura de la misericordia. El culto de la Bodhisattva Kuan Yin, sosteniendo en sus brazos un niño, ha sido aproximado a veces al culto de la Santa Virgen. Kuan Yin, escrito a veces Kuan Yin, es el patrón divino de las madres. Es el Guanun en el Japón, forma femenina de Avalokiteshvara, que tiene su equivalente en el Tíbet con Tara, materializado por las dos princesas, como lo hemos visto un poco más arriba en nuestra introducción. Ver nota 7. Y aquí en el propósito tenemos a Kuan Yin en jade, colección del autor nos dice. Bueno, el maestro nos abre una puerta muy importante, el budismo en China. Perdón. Y la meditación de esta amiga empieza reconociendo que sabe muy poco sobre este proceso. ¿Cómo ingresó el budismo en China? Por ello, les propone partir por conocer algunos datos históricos y luego leer desde el centro, como ya lo hacemos. Ordenemos lo esencial, pero sin perder la profundidad que nosotros buscamos. En términos generales, nos dicen que el budismo tuvo que dialogar con las filosofías dominantes en China, el confucianismo y el taoísmo, que surgieron escuelas propias que reflejan la fusión de ideas indias con la espiritualidad china. Budismo y taoísmo. Los primeros traductores de sutras budistas usaron la terminología taoísta para explicar nociones como el vacío, sunyata y la iluminación. El taoísmo influyó en la meditación budista y en la búsqueda de la armonía con la naturaleza. Esta síntesis se dio principalmente en el budismo Chan, Zen, que adoptó elementos taoístas como la espontaneidad y la importancia de la experiencia directa sobre el dogma. El budismo y el confucianismo. El confucianismo enfatizaba la moral, la jerarquía y el deber familiar. El budismo, con su énfasis en la compasión y la conducta correcta, encontró puntos de convergencia. Algunos confucianos criticaban el desapego budista de la vida social y política. Por ello se dio un neoconfucianismo. En la dinastía Song, del siglo XI, pensadores como Zhu Xi integraron ideas budistas y taoístas en un sistema confuciano renovado. La idea de la unidad de las tres enseñanzas se consolidó en la cultura china. Hablemos un poco sobre la práctica popular.
Muchas familias chinas combinaban rituales confucianos, respeto a los ancestros, taoístas, armonía con el cosmos, y budistas, culto a Buda y búsqueda de la salvación. Esta fusión tuvo un impacto cultural, como nos señala el maestre, transformó la literatura, el arte, la arquitectura de los templos y la filosofía china. El budismo no se impuso como una religión extranjera, sino que se transformó al dialogar con el taoísmo y el confucianismo, creando una tradición propia de China. Esta integración permitió que el budismo se arraigara profundamente y se convirtiera en una de las tres columnas de la cultura china tradicional. No, la síntesis que hemos logrado está orientada obviamente a comprender lo que el maestro nos señala. Y por eso es que nos parece que sí, que hemos alcanzado a entender los elementos. Además, conocemos ya algunos aspectos gracias a los propósitos, específicamente por el propósito 13, recordarán. Bueno, pues nosotros hemos tratado de leerla con la inteligencia estructural que este propósito nos está despertando y que nosotros estamos buscando. Así es que veamos algunos aspectos esenciales de lo que el maestro nos transfiere. El budismo no se impone, se transforma al entrar en China, pero desde la visión que estamos trabajando podemos decirlo más profundamente. No es el budismo el que cambia, es su expresión. Las tres enseñanzas de las que nos hablan no son una mezcla. Se puede hablar de unidad de las tres enseñanzas. Desde el centro sería más preciso decir no se mezclan, se articulan. ¿Cómo se articulan realmente? Confucianismo, orden humano, horizontal, taoísmo, principio natural, eje, y el budismo, liberación interior, trascendencia. No son tres versiones de lo mismo, son tres niveles de relación con la realidad. Sobre el Chan, experiencia directa, espontaneidad, influencia taoísta. Pero hay una precisión importante. El Zen no es budismo más taoísmo. Es más bien el budismo que encontró en el taoísmo un lenguaje adecuado. Es como si el taoísmo le hubiera dado al budismo un modo de expresión, una sensibilidad, una forma de silencio. El confucianismo encontraron puntos de convergencia, sí, pero también hubo un choque real. Confucio, compromiso social, budismo, desapego del mundo. Por eso, algunos confucianos veían el budismo como evasivo, antisocial, incluso peligroso para el orden. El budismo desestabiliza la estructura mientras Confucio la sostiene. El neoconfucianismo. Xu integra elementos budistas y taoístas. Desde el centro esto es un intento de reabsorber lo trascendente dentro del orden. Es como si Confucio dijera, bien, acepto esas ideas, pero las traigo de vuelta al mundo humano. Práctica popular. La gente practicaba las tres a la vez, porque en la vida real honras a tus ancestros, Confucio. Armonizas con la naturaleza, Tao. Rezas por salvación, budismo. Esto no es contradicción, es complementariedad existencial. La clave que ordena todo. La conclusión es apropiada. El budismo se integró profundamente. Desde el centro podemos ver que así China no adoptó el budismo, lo reubicó dentro de su propia estructura. Y vamos captando cada vez más la intención del maestre. Partimos de la historia, ciertamente, pero desde el centro nuestra comprensión es estructural. Y nuevamente decimos el principio es uno, pero cada civilización organiza el acceso a ese principio de manera distinta. Y claro que surgen preguntas. Si el budismo Chan adoptó elementos taoístas y confucianismo, ¿en qué consiste esa adaptación? ¿Cuál es su visión? El lenguaje metafísico del taoísmo, ¿cómo fue introducido en el budismo Chan? Son preguntas que debemos plantearnos para comprender la enseñanza del maestro. ¿Qué adopta el Chan del taoísmo y del confucianismo? Del taoísmo, esto es lo esencial. No toma doctrinas, toma actitud y lenguaje. ¿Cuáles fueron los elementos claves? El wu wei, no forzar.
Taoísmo, actuar sin interferir. En el Chan, no fabricar la iluminación. Iluminarse no es lograr algo, es dejar de interferir. La espontaneidad. En el Tao, lo natural, lo no artificial. En Chan, respuesta directa, sin elaboración mental. Por eso los maestros Zen gritan, golpean, responden de forma inesperada. No es absurdo, es romper la mente conceptual. El vacío vivido. Taoísmo, el vacío es fecundo. Budismo, sunyata, vacío ontológico. En el Chan el vacío deja de ser concepto y se vuelve experiencia directa. Lenguaje enológico. En el Tao Te Ching, paradojas. En el Chan, koanes, diálogos absurdos. Ya hemos visto a Chuan Tze, relatos simbólicos. El ejemplo más famoso, ¿cuál es el sonido de una sola mano? No es para pensar, es para quebrar el pensamiento. Y ahora del confucianismo. Más sutil es adopción, pero también hubo adopción. Aquí la adopción es menos visible pero importante. Disciplina, vida monástica organizada, respeto maestro-discípulo. Sobriedad y medida, nada de excesos ritualistas. Vida simple, ordenada. Integración en la vida. El Chan no rechaza la vida cotidiana. La iluminación se logra al barrer, al cocinar, al caminar. ¿Qué resulta de esta adopción? El Chan no es ni el budismo indio original ni el taoísmo puro. Es un budismo, podríamos decir, sin metafísica discursiva. Por eso su visión central, la verdad no se piensa, no se explica, no se construye, se ve directamente. Y el cambio fundamental, mientras el budismo indio analiza, define, estructura, Abhidharma, Chan corta todo eso y dice, mira directamente tu naturaleza. Esto es muy taoísta en espíritu. El Chan representa el encuentro entre la profundidad del budismo y la naturalidad del Tao. Y por eso es tan directo, porque elimina exceso de doctrina, exceso de moral, exceso de esfuerzo. Los primeros traductores no tenían palabras para nirvana, para vacío, para iluminación. Entonces usaron sunyata, vacío. Nirvana, no acción, quietud. Dharma, Tao. No fue una decisión teórica, fue una necesidad práctica. Pero esto hizo algo profundo. El budismo comenzó a ser pensado como Tao. Por tanto, el efecto de esa traducción no es solo lingüístico, cambió la forma de entender la realidad. En India hay una estructura doctrinal fuerte. En China se vuelve intuitivo, natural, inmediato. Tomemos un ejemplo. En el budismo clásico debe seguir el noble óctuple sendero. En Chan, ¿quién eres antes de pensar? Vemos la diferencia. Uno guía, el otro despierta. Dicho desde el centro, nosotros podríamos decir, Confucio organiza la periferia, taoísmo muestra el eje y Chan empuja directamente al centro. El maestro habla también sobre Avalokiteshvara, el señor de la compasión, que en China toma el nombre de Kuan Yin en forma femenina. ¿Qué implica esa transformación? Vemos con claridad que la función no cambia y tal vez ahí está la clave para entender esta transformación, pero lo que sí cambia y es profundamente significativo es el modo de manifestación del principio. Recordemos la enseñanza de Georges Dumézil que en algunos de los propósitos profundizamos. Él basó toda la teoría que tuvo como historiador de religiones, que los arios venían desde el norte de Europa y habían migrado hasta llegar a la India, que compartían visiones comunes, teogonías, cosmogonías, etc. Y tomó como base la función. Por eso, uno de los ejemplos más significativos, al menos para esta amiga de ustedes, fue la comparación que hizo entre Jano, el dios romano, el de los dos rostros, el que sostiene las llaves, una de plata, de los misterios menores, otra de oro, de los misterios mayores. Y en India se encontró con Ganesha. Ustedes saben que Ganesha tiene, hijo de Shiva y Parvati, tiene
el rostro de un elefante. Tiene muchos brazos y tiene las dos llaves. Y su función es cuidar el ingreso hacia los misterios menores y hacia los misterios mayores. Y entonces, así, Dumézil fue demostrando cómo se fue desenvolviendo la tradición a través de diferentes culturas, de diferentes lenguas, y muchos historiadores de religiones, y en la obra, obviamente, aquello de la función es sumamente importante. Por eso nosotros logramos ver que la función no cambia entre Avalokiteshvara y Kuan Yin, pero no solo es una cuestión de decir acá Avalokiteshvara, principio masculino, y en China, principio femenino. ¿Qué pasó realmente? Vamos a detenernos un poquito en ello. ¿Qué es Avalokiteshvara en esencia? En el budismo es el bodhisattva de la compasión, el que escucha el clamor del mundo. Es un principio universal, la compasión como emanación del despertar. Al llegar a China se convierte en Kuan Yin, femenina, maternal, dulce, cercana, pero no cambia la esencia. No cambia la función, cambia el lenguaje simbólico. En India, la compasión puede representarse como conciencia activa, principio luminoso, aspecto masculino en sentido simbólico, no biológico. En China, la compasión se percibe como acogida, escucha, protección, maternidad. Podemos decir es Yin. Avalokiteshvara, aspecto más Yang, activo, consciente y radiador. Kuan Yin, aspecto más Yin, receptivo, compasivo, contenedor. Pero ambos son dos modos de expresar la misma realidad. El principio es uno, pero al manifestarse puede aparecer como activo o como receptivo. Eso no es casual. China, sobre todo bajo influencia taoísta, valora profundamente lo receptivo, lo suave, lo que acoge. Recordemos lo que dice el Tao Te Ching: lo blando vence a lo duro. Entonces la compasión se expresa mejor como madre que como señor. La transformación nos dice, el principio no está fijado a una forma, puede adoptar la forma más adecuada al alma de un pueblo. Pero hay algo más sutil. No es solo adaptación cultural, es también una enseñanza. La compasión verdadera no es solo activa, es profundamente receptiva. Es decir, no solo ayuda, escucha, acoge, recibe el sufrimiento. Y eso es exactamente Kuan Yin, la que escucha el sonido del mundo. Avalokiteshvara, el rayo que emana; Kuan Yin, el espacio que recibe. Pero ambos vienen del mismo punto, el centro. No hay cambio de función. Hay un paso de lo activo consciente a lo receptivo compasivo. Y eso no es menor, es completar la comprensión del principio. Esta feminización aparece también en la Shekinah, en la Cábala, la Virgen en el cristianismo, Tara en el budismo tibetano. No es un caso aislado, sino una ley simbólica universal. Hermoso cambio. El maestro nos habla también de la secta llamada de la tierra pura. Él nos dice, la fe cuenta más que las obras, y basta invocar el nombre de Amitabha al infinito para renacer en el paraíso occidental, en un loto místico. La tierra pura aparece a primera vista casi lo opuesto a todo lo que hemos venido meditando, pero tal vez no lo sea así. Tal vez sea otra vía hacia el camino del centro. Verla desde esa mirada que estamos cultivando parece ser la invitación del maestro. ¿Qué es la tierra pura? La escuela de la tierra pura, Jintu en chino, se basa en la devoción a Amitabha, Amida, el Buda de la luz infinita y de la vida infinita. Su voto esencial es: todo aquel que invoque mi nombre con fe, renacerá en mi tierra pura. Esa tierra pura es Sukhavati, el paraíso del oeste, simbolizado como un loto luminoso. La fe cuenta más que las obras, nos dice el maestro. ¿Cómo entender esto? Desde una lectura superficial podríamos decir que significa no importa lo que hagas, no hay disciplina, pero su significado es más profundo. El acceso no depende del ego que se perfecciona, sino de una apertura interior a la realidad trascendente. En términos más metafísicos, otras vías: esfuerzo propio, autorrealización.
Tierra pura, abandono del yo limitado. Esto recuerda mucho a Bhakti en la India, la gracia en el cristianismo místico, incluso el Doctor Gugei taoísta. La invocación, ¿por qué repetir el nombre? La práctica central es Nianfo en chino, repetir Namo Amituofo. Esto no es solamente devoción verbal, es concentración, ritmo, respiración, unificación de la mente. En el fondo, es un método de interiorización muy cercano a los mantras hindúes, Japa Yoga, oración del corazón en el cristianismo esicasta. Y lo esencial, Amitabha no es solo un Buda externo, es también la luz interior infinita, la dimensión trascendente del ser. Entonces, invocarlo es recordar el principio. Confiar en él es dejar de apoyarse en el ego. Renacer en su tierra es volver al centro. La tierra pura aparece como la vía del retorno por la confianza en el principio. El loto, símbolo clave. El renacimiento de un loto no es literal en sentido simple. Es un símbolo universal. El loto nace en el barro, pero no se mancha. Representa la conciencia que emerge del samsara sin ser atrapada por él. Entonces, renacer en el loto, despertar a un plano de conciencia purificado. ¿Por qué surge esta vía en China? China necesitaba una vía que fuera más accesible que la metafísica pura taoísta, más interior que el formalismo confuciano. Entonces aparece una vía simple pero profunda, una vía que no requiere erudición, no exige retiro extremo, puede ser practicada por cualquier persona. Si lo miramos desde el centro, no hay contradicción. Taoísmo unió con el Tao, vacío, no forma. Confucianismo, armonía en el mundo humano. Chan, Zen, iluminación directa. Tierra pura, entrega total. Son 4 modos de acercarse a lo mismo. Podemos comparar tierra pura con Chan, Zen, porque ahí nosotros vamos a ver 2 caminos radicalmente distintos, pero que llegan al punto central. Y eso ilumina muchísimo todo este propósito. Esta comparación es una de las más reveladoras porque muestra 2 vías aparentemente opuestas en apariencia, pero que desde el centro son complementarias. En esta comparación partamos de un punto. En tierra pura, parte de una constatación muy humana. El ser humano está disperso, débil, atrapado en el samsara. Entonces propone apoyarse en Amitabha, la luz infinita. En Chan, parte de otra afirmación radical. Tu naturaleza ya es Buda. Entonces propone despertar directamente, sin apoyos externos. El método, tierra pura, repetición del nombre, Nianfo. En Chan, meditación, Sazen. En tierra pura, devoción, en Chan, silencio. En tierra pura, confianza, en Chan, observación directa. En tierra pura, entrega, en Chan, ruptura de conceptos, Koan. En tierra pura, camino del corazón, en Chan, camino de la conciencia desnuda. Ahora veamos la relación con el ego. En tierra pura, el ego se rinde. En Chan, el ego se atraviesa. En tierra pura se dice, no puedo por mí mismo, me abandono. En Chan, ¿quién soy yo? Vacío total. Ambos hacen lo mismo pero de forma distinta. Uno se suelta, el otro se disuelve. Veamos el lenguaje y la experiencia. En tierra pura, lenguaje simbólico, devocional, imaginal, loto, paraíso, luz, usa formas para elevar. En Chan, el lenguaje y la experiencia directo, paradójico, a veces brusco, rompe todas las formas. Y si vemos el esfuerzo o el no esfuerzo, hay una paradoja hermosa. Tierra pura parece fácil, pero exige fe real, constancia, sinceridad total. Chan parece difícil, pero apunta a lo inmediato, lo siempre presente. Veamos la relación con el principio. Tierra pura, el principio aparece como Amitabha, luz infinita, algo que parece otro, pero en profundidad es el sí mismo trascendente. Si lo unimos con Genón y todo el propósito, tierra pura, vía centrípeta por atracción, el centro te llama. En Chan, vía centrípeta por penetración, tú atraviesas hacia el centro. Ambos
terminan en lo mismo, luz. Decir que no son dos vías diferentes, que son dos actitudes interiores, ciertamente. Uno dice confío y me entrego. El otro dice veo y despierto. Pero el centro responde a ambos. Recordemos los Dhyani Budas primordiales. Amitabha es el Dhyani Buda del oeste. Entonces nosotros podemos ver tierra pura y Chan no se contradice, se complementa. De hecho, de lo que su amiga logró leer, en China y Japón muchas personas practican ambos. Repiten el nombre de Amitabha y meditan en silencio. Así podemos imaginar tierra pura, te dejas caer en el agua. Chan, te sumerges conscientemente. Pero en ambos casos entras en el mismo océano. Cuando Guénon habla del centro, no habla de una vía única, habla de un principio único que es muy diferente. La irradiación del centro hacia la circunferencia son múltiples. Él lo dice con claridad. Por tanto, las vías son adaptaciones, modos, lenguajes. Entonces, Yin y Yang no son caminos distintos, son dos modos del mismo acceso al centro. Y ahora tal vez nosotros comprendamos más profundamente lo que el maestro señala. Él dice que en la era de Acuario se tiene que dar la tolerancia. La tolerancia es un valor acuariano. ¿Y cómo no desarrollarlo? Con todo lo que nos ha enseñado y con todo lo que Él está guiando en nuestra meditación del propósito 36, llevándonos al centro y mirándonos que hay cantidades de caminos. En la práctica real nosotros también lo vivimos. A veces necesitamos soltar, que sería Yin. A veces necesitamos ver con claridad, que sería Yang. Si solo hacemos uno, nos desequilibramos. Si integramos ambos, nos alineamos con el Tao. Así, tierra pura, corazón que se entrega, Yang, conciencia que despierta. Pero el corazón profundo es lúcido, la lucidez verdadera es abierta. Y así Yin y Yang se disuelven en el centro, realmente se disuelven. ¿Acaso no hemos sentido que todo lo que nos están diciendo, que todo lo que nos han entregado en los propósitos psicológicos, muchas veces hemos tenido dudas, hemos tenido que profundizar más, otras veces, de repente, una fe infinita? Ese es el camino, o los caminos. Volvamos a la lectura del propósito. Se ha dicho que el shintoísmo es el espíritu del establecimiento del Estado en el Japón. Es un fundamento sobre el cual reposa la mentalidad racial de los antiguos japoneses, pero del que se ha hecho depender el nacimiento de la cultura espiritual. El shintoísmo es una forma de politeísmo, pero la multitud de dioses puede ser mirada como nombres glorificados por las diversas actividades y manifestaciones de un Dios supremo, que él mismo, sin embargo, es ya doble. Es de Izanagi e Izanami, creador y creadora de quien las deidades del panteón Shinto son los descendientes. Y aquí una nota. Ante todo, Shiten-no, que son los 4 reyes de los cielos en el Japón, protegen la tierra de los demonios. Fikoju, este, Komoku, sur, Socho, oeste. Tamon, apodado Bishamon, norte. Susanoo, el macho impetuoso, hermano de la diosa solar, etc., ya mencionada en nuestros precedentes textos, en particular en el número 13. Como le escribe muy bien Alain Lemierre en su introducción sobre el arte japonés, colección El arte religioso en las ediciones Hassan París, el Shinto y el budismo han formado tan bien el alma y la sensibilidad de los japoneses y condicionado su concepción y su representación del mundo, que no es posible hacerse una idea aún superficial de su arte y de su civilización, sin algunas nociones rápidas sobre esas dos religiones, así como no se podría estudiar las artes romana y gótica
sin estar instruidos sobre el hecho cristiano. Según la antigua tradición, Japón fue creado por el dios Izanagi y la diosa Izanami, los dos principios, activo y pasivo, quienes desde lo alto del puente flotante de los cielos formaron las islas sagradas a partir de las gotas de agua caídas de una lanza, joya que ellos habían hundido en el gran océano. Y después del tiempo inmemorial, el país es conocido como la tierra de los kami, es decir, de los seres sobrenaturales engendrados por los dioses al mismo tiempo que los hombres, presentes en todas partes. Los kami vienen a animar todo cuanto existe: sol, luna, vientos, aguas, montañas, animales y plantas, tanto como las armas de los guerreros, las herramientas del artesano, los utensilios de cocina. Ellos bailan en la luz de las lámparas. Así, el Shinto, la vía de los dioses de los kami, se reducía esencialmente al culto al emperador. El Tenno, nieto de la diosa Sol, al de los ancestros convertidos en kami por su muerte, así como al culto de la naturaleza, de la vida inextinguible que anima la multitud de formas. Y aquí unas notas. Hasta el año 700, Yamato fue el nombre de las islas que componen el Imperio de Japón, que creía realmente haber sido formado según el mito de Izanagi. Pero enseguida se reveló que esa divinidad no era otra que el sol y su esposa Izanami, la luna. Así cambiaron aquel nombre por el de Jipen. Japón es pues la pronunciación de los europeos han adoptado para Jipen, textualmente país de la luz. El emperador es llamado hijo del sol, en realidad más bien nieto, según la teoría por la cual él sería emanación directa del divino creador, siendo Jinmu Tenno hijo de Izanagi y de Izanami. Ten es el equivalente sánscrito de Dev. Cierra la nota. No hay imágenes santas en esos templos, sino austeros símbolos metafísicos: una espada, un espejo, una joya. Era a la naturaleza y a esa naturaleza virgen y madre a la que se elevaban pórticos tori, allí donde la belleza del mundo tocaba más directamente el corazón de los hombres, que le correspondía manifestar la divinidad y no a imágenes, con el fin de que la naturaleza bajo los ojos y lo natural en el corazón sean una sola y misma cosa en el todo. ¿No era eso lo que simbolizaba el espejo de la verdad? Uno de los tres tesoros del Shinto, el espejo donde reconocer su propia imagen. Pero vino el tiempo en el cual el pueblo no tuvo que contentarse más con el espejo. El alma que ya no llegaba a identificarse con él en su búsqueda de lo divino y tuvo necesidad de contar con una santa imagen para, a través de ella, encontrar el Dios a adorar. Es entonces que el budismo, que por intermedio de Corea y de China había sido introducido en el Japón en el siglo VI, comenzó a implantarse fuertemente, aportando con él sus dulces figuras del Buda histórico Sakyamuni, otro nombre de Gautama, de los Budas de contemplación, Dhyani-Budas, emanados de la sabiduría primordial, y de los Bodhisattvas, que esperan para entrar en el reposo del Nirvana, que todos los seres hayan sido salvados. Este paso hacia Japón es a más de hermoso coherente, aunque a primera vista parezca un cambio de escenario. En realidad el maestre no cambia de tema, nos sigue mostrando la misma estructura metafísica en otra forma tradicional. Vamos a leerlo desde el centro como ya sabemos hacerlo. Shinto no es politeísmo en sentido simple. El texto dice multitud de dioses, manifestaciones de un Dios supremo que ya es doble. Hay una clave directa: unidad, dualidad, multiplicidad. Es lo mismo que ya vimos. Tao, Yin Yang, 10.000 seres. 1, 2, 3, manifestación. Izanagi, Izanami. El texto lo dice claramente: creador, creadora, activo, pasivo. Eso es Yang-yin, pero expresado en forma mítica japonesa. Los kami, multiplicidad viva, no son dioses como entidades separadas en sentido occidental.
Son presencias del principio en las cosas. Montaña Kami, viento Kami, río Kami, objeto Kami. Esto conecta directamente con la idea que ya vimos. La manifestación entera es expresión del principio. Los tres símbolos del Shinto son de una profundidad enorme. Espada, espejo, joya. No son objetos rituales solamente, son arquetipos universales. Espada, discernimiento, cortar la ilusión, equivalente al Zen, Yang. Espejo, conocimiento de sí, reflejo puro, centro. Joya, esencia, lo inmutable, el ser. Triada completa del camino espiritual. El punto más profundo, el espejo. El texto se vuelve metafísico, el espejo de la verdad, donde reconocer su propia imagen. Y esto es central, el espejo no es un objeto ritual cualquiera, es símbolo del conocimiento de sí, y más profundamente, la conciencia que refleja sin deformar. Si lo relacionamos con todo lo anterior, centro, principio, eje, conexión, Tao, origen, Chan, ver la naturaleza, el espejo es ver lo que eres realmente. Pero ocurre algo clave. El maestro dice, el pueblo no pudo contentarse más con el espejo. Esto es muy importante y humano. ¿Qué significa? Significa el hombre pierde la capacidad de contemplación directa, entonces necesita formas, imágenes, intermediarios. El momento en que ya no basta el espejo es el mismo fenómeno que vimos. En el taoísmo se vuelve religión. En símbolos se vuelven objetos de culto. En discípulos se fragmenta. Es la pérdida del acceso directo al centro. Entrada del budismo en Japón. Aparece el mismo fenómeno que vimos en China. El budismo llega y se adapta, pero también responde a una necesidad. El Shinto, muy puro, muy directo, pero difícil para la mayoría. Entonces el budismo aporta formas visibles, figuras, Buda, bodhisattvas, compasión personificada. Relación Shinto-budismo no es oposición, es complementariedad. Shinto inmediato, natural, sin imágenes, directo al principio. Yang en cierto sentido por su pureza directa. Budismo, formas simbólicas, pedagogía espiritual, imágenes, caminos estructurados. Yin en cuanto ofrece soporte. La lectura desde el centro, ahí todo se ordena. Izanagi, Izanami, polaridad. Kami, manifestación. Espejo, retorno al centro. Budismo, método adoptado. Podemos decir que Shinto es una vía de inmediatez al principio en la naturaleza y que el budismo en Japón es una vía de mediación para volver a ese mismo principio. El maestre no está haciendo historia. Una vez más, nos muestra que todas las tradiciones parten de una misma estructura. Pero unas conservan la pureza simbólica, otras desarrollan métodos, otras se popularizan. Y si todavía tenemos alguna duda sobre esta enseñanza tradicional del maestre, podemos comparar directamente espejo, que viene del Shinto, vacío del taoísmo, y naturaleza de la mente, que viene del Chan. Tal vez nos permita ver que los tres dicen lo mismo, con lenguajes distintos. Tres lenguajes apuntando al mismo punto imposible de decir. Veamos, espejo Shinto, vacío taoísmo, naturaleza de la mente Chan. ¿Cuál es el punto de partida común? No esperes experiencias especiales. Lo que cambia es más sutil, menos reacción automática, más claridad, menos identificación. Eso nos dicen todos. Antes aparece un pensamiento, te arrastra. Ahora aparece el pensamiento, lo ves y lo dejas pasar. ¿Cuál es la dificultad real para las tres tradiciones? Suele aparecer un error, querer hacerlo bien. Y esto rompe todo porque el espejo no se esfuerza, el vacío no se construye, la mente no se fabrica y los tres dicen, solo se reconoce.
Y otro error común que señalan las tres tradiciones, los tres caminos. No busques llegar, porque lo que buscas es lo que está mirando ahora. Repitámoslo. No busques llegar, porque lo que buscas es lo que está mirando ahora. No es plural, es singular. Lo que buscas es lo que está mirando ahora. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir para ver que el maestro nos está entregando una enseñanza y una mirada profunda? La mirada desde el centro. Volvamos a la lectura del propósito. La secta Tendai iba a enseñar muy pronto que todas las cosas, animales, plantas y hasta la gota de lluvia y el grano de polvo, se convertirían un día en Buda, ya que poseían la naturaleza fundamental desde siempre y no hacían más que uno con él. Y una inmensa compasión fraternal vino entonces a tejer un nuevo lazo de amor, así como se intercambian las sonrisas entre novio y novia, entre el hombre y todo aquello que en el mundo se esforzaba como él hacia la luz. Al mismo tiempo se desarrollaba alrededor del Buda Amida, concepto del amidismo, el aspecto más consolador del budismo, que expandía en las sectas de la tierra pura y que hacía levantar hasta en el más humilde pueblo, en una época de guerras civiles y de terribles calamidades, una esperanza que ya no excluía a nadie. A partir de ese momento, al lado de la liberación obtenida por el esfuerzo personal encarnizado, se ofrecía la salvación acordada por la única gracia de Amida, el Amitabha del budismo Mahayana. Shinto y budismo casi no habían tardado en ponerse de acuerdo con lo mejor de uno y otro, combinándose los ritos primitivos con la recitación de los sutras, así como los principales kami, habían finalizado por identificarse tan bien con las diversas emanaciones del Buda primordial que la iconografía ya confundía. Lo que está transmitiendo en estos párrafos aparentemente cortitos, pues es realmente precioso porque muestra un momento en que las tradiciones dejan de oponerse y comienzan a reconocerse en el fondo común. Vamos a desentrañarlo desde el centro, tal cual lo venimos trabajando. Tendai, todo es ya Buda. Cuando el texto dice todo se convertirá en Buda porque ya posee esa naturaleza desde siempre, esto es clave. No es llegar a ser algo nuevo, sino reconocer lo que ya es. Hay una convergencia muy profunda. Vedanta, el Atman, ya es Brahman. Chan, la mente, ya es Buda. Tendai, todos los fenómenos participan de la naturaleza búdica. Entonces no hay ruptura entre lo sagrado y lo profano. No hay jerarquía ontológica absoluta entre seres. Por eso aparece esa imagen tan bella, una compasión fraternal hacia todo lo existente. Porque si todo participa del mismo principio, todo merece la misma reverencia. Esto es una visión radial desde el centro. Todo emana de él y todo está ya en él. Uno de los puntos más importantes del texto. Los kami se identifican con emanaciones del Buda primordial. Y esto es enorme porque significa que no destruyen lo anterior, lo reinterpretan. Entonces los kami, fuerzas de la naturaleza, pasan a ser manifestaciones de lo absoluto, Buda primordial. Esto es exactamente lo que hacen las grandes tradiciones cuando son profundas. No niegan lo simbólico anterior, integran. La tierra pura, la gracia ingresa, como en China. El texto introduce algo que puede parecer contradictorio. Salvación por la única gracia de Amida. Hasta ahora habíamos visto esfuerzo, yoga, disciplina, meditación, conocimiento, sabiduría. Pero aquí aparece la confianza, la fe, el abandono. No sustituye al esfuerzo, sino que introduce otra vía. Podemos verlo así. Vía Chance, movimiento del interior hacia el despertar. Vía tierra pura, movimiento del absoluto hacia el ser humano. Es decir, Chan despierta, tierra pura, déjate salvar. Ambos apuntan al mismo centro, pero una es vertical ascendente, la otra es descendente, compasiva. Si lo ponemos en nuestro lenguaje de trabajo, Shinto, multiplicidad viva, los 10.000 seres. Budismo, unidad esencial, vacío, naturaleza búdica.
La síntesis, la multiplicidad es la expresión de la unidad. Y entonces el árbol es Buda, la gota de lluvia es Buda, el hombre es Buda, en sentido ontológico. Nosotros también podemos ver un giro muy sutil que hace el maestro. Meditémoslo. Antes, el hombre buscaba lo divino fuera. Después, el hombre descubre lo divino en todo. Y finalmente, descubre lo divino en sí mismo. Ese es el verdadero paso iniciático. Y el maestro nos lo está mostrando. Bueno, surge una pregunta. ¿La mente en Chan es el testigo? Ese testigo que nosotros descubrimos en el propósito 32. Ese testigo que es el punto de no identificación. La mente en Chan es eso mismo, pero vivido directamente en todo fenómeno. Es decir, no solo observamos, reconocemos que todo lo observado participa de esa misma naturaleza. Podemos hacer una imagen final para meditar, una imagen interior coherente con todo esto, un centro silencioso, vacío, Tao, Brahman. De él emanan infinitas formas, kami, seres, fenómenos. Cada forma refleja el centro. Algunas lo olvidan, otros la reconocen. Y el camino que el maestro está invitando, sobre todo en este propósito 36, sería pasar de ver las formas a ver el reflejo, a ver el centro en todo. Volvamos a la lectura del propósito. Sucede lo mismo en el Tíbet, como ya lo hemos visto. El budismo, convertido en lamaísmo, se interpenetró muy bien con el viejo culto Bon. La religión de los tibetanos ofrece un conjunto de contrastes sorprendentes. El budismo venido de la India se expandía poco a poco hacia el Tíbet, pero ese budismo ya impregnado de shivaísmo, el budismo tántrico, debía adaptarse aún a los cultos locales siempre dominados por la magia. Así se explica ese sincretismo extraño que se observa todavía actualmente, asociando una moral elevada y una mística profunda a prácticas de brujería y a principios esotéricos que ordenan ritos numerosos y complicados donde domina el elemento fantástico. A ese doble carácter de la religión corresponde un doble panteón. Una misma divinidad puede tener un aspecto apacible y un aspecto aterrador. El panteón sereno es un desarrollo del panteón búdico indio. Las divinidades con el aspecto terrible de origen shivaísta tienen, a pesar de su apariencia monstruosa, un papel bienhechor. Son los dioses tutelares encargados de combatir a los enemigos de la doctrina. Ellos figuran a menudo con su Shakti, energía femenina del dios, que mantienen estrechamente enlazada. El culto a la Shakti creado en la India permanece ajeno a China y Japón, pero conoció un favor particular en el Tíbet, donde la unión del macho Ya con la hembra Yum simboliza la comunión espiritual con la divinidad. Y aquí una nota. No se debería concluir demasiado rápidamente una semejanza con el Yang y Yin de los chinos, en japonés Yin y Yo, ya que el aspecto debería quizás acercarse más al viejo sistema yoga. Yug, unir, Gan, finalización, cuya raíz latina, jungo, ha hecho unir, juntar. El maestro toca un punto muy delicado y muy fácil de malinterpretar. Vamos a ir con precisión porque se cruzan varias capas, tantrismo, simbolismo, energía y centro. El sincretismo extraño del Tíbet. Aclaremos una expresión. No es que el Tíbet sea confuso, sino que integra 3 niveles simultáneamente. Budismo, metafísica, liberación. Shivaísmo tántrico, energía, transformación. Bon, fuerzas naturales, magia, chamanismo. Desde fuera parece contradictorio, alta mística, rituales complejos, imágenes terribles. Pero desde el centro son distintos lenguajes para tratar con distintos planos del ser. Las divinidades pacíficas y terribles, esto es fundamental. Una misma divinidad tiene aspecto sereno y aterrador. Esto no es dualismo moral, bien versus mal, es más profundo. El aspecto pacífico, la verdad contemplada.
El aspecto terrible, la verdad actuando contra la ignorancia. Es la misma energía. Ejemplo interno. Cuando comprendes, paz. Cuando algo en ti debe romperse, choque, crisis. Por eso, lo terrible también es compasión activa. La Shakti y la unión Yab-Yum. Entramos en lo más fino, la imagen. Yab masculino, Yum femenino. En unión no es en esencia coito sexual literal. Es un símbolo de la unión de dos principios fundamentales. En lenguaje metafísico, principio masculino, significado conciencia, vacío, inmutable. Principio femenino, energía, manifestación, dinámica. Entonces, la realización es la unión de ambos. ¿Por qué no es exactamente yin-yang? El maestro advierte algo muy importante, no concluir rápidamente que es lo mismo que yin-yang. ¿Por qué? Porque yin-yang, China, describe el juego del cosmos. Ese equilibrio dinámico se mantiene en la manifestación. Yab-Yum tantrismo apunta a algo más directo, la realización interior de la unidad absoluta. No solo equilibrio, sino identificación. La clave nos entrega el maestro como siempre. Recuerda, yoga. La pista más importante nos dice yuv, unir. El maestro nos dice no te quedes en la imagen. Ve al acto de unión. Entonces Yab-Yum no es una doctrina, es un proceso interior. Traducido al lenguaje del centro se vuelve claro. Centro inmutable masculino, manifestación dinámica femenino. La realización sería reconocer que ambos no están separados. Así, el mensaje fundamental del tantrismo sería no basta con observar el centro, hay que unirlo con toda la energía del ser. Es decir, no huir del mundo, no negar la energía, sino integrarla en la conciencia. Podemos imaginar un cielo inmóvil, conciencia, un viento en movimiento, energía. Normalmente los vemos separados. La realización sería descubrir que el viento es el cielo en movimiento. Volvamos a la lectura del propósito. Una de estas divinidades ha golpeado a menudo la imaginación de los occidentales que, viendo ese ídolo con una multitud de brazos, no pudieron comprender las diversas atribuciones de Jevashra. El Museo Guimet en París posee una muy bella ilustración, tela pintada de 69 por 56 centímetros, de la cual Maud Brul da la siguiente descripción. Jevashra pertenece al grupo de las divinidades tutelares que escogía un monasterio, un lama o aún un laico para protegerse contra los poderes malignos, alejar los peligros, luchar contra los demonios, combatir a los infieles. Es el papel de la religión. Les son reservados santuarios particulares, oscuros, misteriosos, impresionantes, decorados con frescos y pinturas volantes, imágenes de las divinidades espantosas que se veneran. Y aquí una nota. La mayoría de los monasterios están decorados con frescos de tintes vivos. Los tankas, pinturas volantes que se enrollan, son grandes rectángulos de tejidos limitados en lo alto y en lo bajo por cañas de bambú. La parte central está pintada lo más a menudo sobre tela, pero existen también pinturas en seda, sobre papel y aún sobre cuero. En la parte inferior de la banda de seda que está dispuesta entre la pintura y el marco se nota a menudo un pedazo cuadrado de seda preciosa, la puerta de acceso al tanka. Un ligero velo de seda recubre la pintura y la protege del polvo y de las humaredas de incienso. Cierra la nota. Es, según Alfred Foucher, una horda gesticulante de genios monstruosos que parecen haber sido procreados en el delirio de la fiebre, multimanos, policéfalos, trioculares, armados con atributos guerreros, engalanados con ornamentos macabros, todos presa de los furores del amor o de la cólera. Jevashra parece surgir de las profundidades de las tinieblas, brotando en medio de un círculo de llamas sobre un fondo de incendio. En un impulso de poder sobrehumano, él salta hacia adelante, ejecutando con sus 8 pares de brazos, sus 8 cabezas, sus 2 pares de piernas, una danza frenética que aniquila los espíritus malos. El origen shivaísta de la divinidad está manifestado.
tiene estrechamente enlazada su Shakti bajo la forma de una mujer con la cual parece acoplarse, quien con la cabeza echada hacia atrás blande un machete mágico, unión carnal a nuestros ojos, símbolo sin embargo de la comunión espiritual con la divinidad. Los pies aplastan cadáveres. Los 16 manos tienen todos el mismo atributo. Una copa hecha con huesos del cráneo que contienen a la derecha animales, a la izquierda divinidades. Los rostros aterradores deben disipar los obstáculos de la duda. La cohorte de las dakinis, brujas, despeinadas y desnudas, danzan en medio de las llamas una ronda infernal alrededor de esta visión de espanto. Se está pues aquí en presencia de una mezcla de doctrinas, ya que como siempre no hay nada absolutamente nuevo en los principios filosóficos, sino solamente nuevos métodos que vienen, principios, manifestaciones, atributos, planos, estados, etc., a agregarse al sistema ya en uso. Por otro lado, casi en todas partes, las nuevas religiones no son aceptadas más que una interpretación personal de las autoridades que veían sobre el culto ya existente. Así nada es absolutamente abolido. Permanece una base sobre la cual se construye una doctrina nueva, más apropiada al tiempo y al lugar. El maestre entra en una zona que suele desconcertar profundamente, sobre todo a la mirada occidental, y con razón. Si se lee literalmente parece casi una religión de lo monstruoso, pero en realidad está descubriendo uno de los lenguajes simbólicos más radicales de la vida interior. Vamos a develarlo con calma, porque aquí hay una clave iniciática muy fuerte que tenemos que ver para transmutar. El choque inicial, lo terrible. La descripción de Guevara es deliberadamente excesiva. Múltiples brazos, múltiples cabezas, cráneos, llamas, danzas frenéticas, unión sexual. Esto produce rechazo o fascinación. Ese efecto no es accidental, es pedagógico. ¿Qué representa Guevara realmente? No es un dios externo, es una fuerza de transformación interior. Más exactamente, la energía que destruye radicalmente la ignorancia. ¿Por qué tan violento el simbolismo? Porque lo que debe destruir, el ego, las ilusiones profundas, los apegos, son estructuras mentales que no ceden con suavidad. Por eso el simbolismo es feroz, intenso, desbordado. Veamos sus partes y su significado. Las múltiples cabezas y brazos, ¿qué significan? Significa multiplicidad de capacidades de acción y visión. Muchas cabezas, múltiples niveles de conciencia. Muchos brazos, múltiples poderes operativos. Es decir, una conciencia que ya no está limitada. Los cráneos y lo macabro es crucial para entenderlo bien. No es un culto a la muerte. Es la conciencia de la impermanencia radical y también transformación de lo que es rechazado. El cráneo, lo que fue la vida, ahora vacío, símbolo perfecto del vacío, sunyata. El círculo en llamas lo hemos visto ya en otros contextos, pero aquí significa fuego de transformación. Quema lo ilusorio, lo purifica, lo ilumina. Y la unión con la Shakti, lo que parece unión carnal, como bien advierte el maestre, debemos verlo desde otra perspectiva, es en realidad unión total de conciencia y energía. Y ahora más radical aún, no solo unión, sino inseparabilidad. El texto del maestro nos dice derecha animales, izquierda divinidades. Y esto es muy simbólico. Integración de todos los niveles del ser. Lo instintivo en nosotros, lo animal, con lo divino, trascendente. Nada queda fuera. Y nos hablan también de las dakinis, las brujas, que es otra imagen que puede confundir, pero que en realidad son energías libres, no domesticadas, desnudas, sin artificio, despeinadas, fuera del orden social, representan fuerzas que rompen estructuras mentales rígidas. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos necesitado de Guevara que venga a auxiliarnos? Porque es cierto, tenemos tantas estructuras mentales rígidas.
Y bueno, todo eso que el maestro nos muestra con Jevasra conecta también perfectamente con lo que nosotros hemos visto. Shakti, energía. El Tao, el principio. Chan, ruptura del pensamiento. Vedanta, más allá del ego. Pero todo esto aquí aparece en esa forma explosiva, que puede causar terror. Pero visto desde nuestro eje de trabajo, el centro que es inmutable, podemos ver esas fuerzas caóticas, esas terribles energías. Pero también podemos ver a Jevasra, que representa el poder de integrar todo eso sin perder el centro. Entonces, hay algo en nosotros que hace esa función. Integra todas esas fuerzas caóticas, esas energías, sin perder el centro. Y esta frase del maestro nosotros debemos guardarla en la intimidad de nuestro corazón, porque nos lo ha dicho muchas veces, pero ahora con el propósito 36 nos lleva a vivirlo tradición por tradición. No hay nada absolutamente nuevo, sino nuevos métodos. Y esto es esencial porque no cambian los principios, cambian los lenguajes, cambian los métodos. Por lo tanto, ¿qué nos está mostrando realmente con Jevasra? Con esa pedagogía del choque. Pues lo que nos muestra es que para romper la mente ordinaria, atravesar el miedo, integrar lo rechazado, hay que ir más allá del dualismo de lo bueno y de lo malo. Inclusive más allá del dualismo del bien y del mal, que ya es otro nivel. El peligro de la mala lectura que el maestro lo sugiere indirectamente, si esto se lo toma de manera literal, emocional o sin preparación, que se puede caer en superstición o en fascinación, pero leído correctamente, como él nos permite hacerlo, es una cartografía interior muy avanzada. Entonces nosotros podemos ver que Jevasra no es un monstruo, que es un dios externo aterrador, sí, por supuesto, pero es la representación simbólica de la energía que despierta, que destruye la ignorancia y unifica todo el ser. Y hay un recuerdo que vino. El maestro nos mostró a Shiva danzante en el propósito 25. Si comparamos su función con la de Jevasra, nos mostrará cómo dos tradiciones distintas dicen lo mismo con lenguajes opuestos. Una desde la armonía visible, como dice el maestre, la otra desde la intensidad que rompe. Vamos a ponerlas frente a frente, pero no como oposición, sino como dos caras de una misma realidad. Shiva Nataraja, India, el que danza en calma dentro del fuego. Danza cósmica, equilibrio perfecto, un pie aplasta la ignorancia. Gesto de bendición, Abhaya Mudra, el círculo de fuego alrededor, rostro sereno. Orden en el movimiento. Jevasra, Tíbet, el que irrumpe como fuerza incontenible. Múltiples cabezas y brazos, danza frenética, unión con Shakti, cráneos, fuego, daikinis. Apariencia terrible. Transformación a través del choque. Y hay una diferencia aparente. Shiva Nataraja, serenidad, equilibrio, claridad formal, belleza armónica. Jevasra, intensidad, exceso simbólico, caos aparente, belleza terrible. Pero esto es solo la superficie, la apariencia, puesto que hay una unidad profunda. Y aquí está lo esencial. Ambos representan la misma realidad cósmica. Veámoslo. En la danza, Shiva danza, creación, conservación, destrucción. Jevasra danza, destrucción de la ignorancia. Los dos nos muestran el universo es movimiento. Luego el fuego, Shiva, círculo de fuego. Jevasra, círculo de llamas. Pero para los dos, el fuego es transformación. Ignorancia aplastada. Shiva pisa un demonio, apasmara. Jevasra pisa cadáveres. Y los dos, la ignorancia debe ser vencida. Luego tenemos la unión de principios. Shiva implica
explícita, Shakti siempre presente. En Jivasha, explícita, Yab-Yum. Pero para los dos, conciencia más energía. Entonces, ¿por qué se ven tan distintos? Porque hay una clave pedagógica detrás. En la India, Shiva enseña por armonía, muestra el orden del cosmos, invita a contemplar. En el Tíbet, Jivasha enseña por rupturas, sacude la mente, obliga a atravesar el miedo. Dos métodos para un mismo fin. En la India, contemplación con una función, ver la verdad. En el Tíbet, el método es el choque y la función, romper lo falso. Desde nuestro trabajo en el centro, esto se vuelve muy claro. Lo que propone el maestro se vuelve muy claro. Shiva Nataraja nos muestra el centro estable en medio del movimiento. Jivasha nos obliga a no perder el centro en medio del caos. Y tal vez podamos integrar una imagen. ¿Qué les parece? Imaginemos el océano, Shiva, la superficie en perfecta ondulación. Jivasha, la tormenta violenta, pero es el mismo océano. Shiva nos dice todo está en orden aunque se mueva. Jivasha nos dice rompe todo lo falso para ver ese orden. Y el centro que trabajamos nos diría permanece en lo que no se mueve mientras todo danza. Volvamos a la lectura del propósito. Se comprende muy bien que una concepción sobre Bodhi pudo existir antes de la venida de Gautama. Asimismo, con mucha y más fuerte razón, una teoría sobre el Tao pudo existir antes de Lao Tse. Sin embargo, como siempre y en todas partes, la llegada de un maestro daba una forma definitiva a un método particular de la búsqueda de la verdad. Es así como esos enviados, mesías, avatares, budas, etc., en calidad de instructores para un ciclo, vinieron cada vez a recordar la gran lección de la sabiduría. La mayoría de sus guías de la humanidad reservaban quizás una enseñanza especial, esotérica, para sus discípulos y ofrecían una moral universal a la gran masa, exoterismo, pero ellos permanecían siempre en la línea de la tradición iniciática eterna. Sea como sea, así como existía un sistema yoga antes de Patanjali, había un espíritu crístico antes de Jesús, pero se reconoce que el gran Nazareno marca de todos modos el advenimiento del cristianismo. Asimismo, en lo que concierne a las prácticas de meditación que han existido desde hace milenios, hay un acuerdo en pensar que el fundador de la escuela contemplativa del Dhyana fue Chuo Tao Chen, 397-434, quien fue un discípulo del gran traductor indio Kumarajiva, 344-413. Ese método debía ser conocido, sin embargo, desde hace mucho tiempo, puesto que su práctica es uno de los escalones del sistema yoga cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Y aquí una nota. Ver mi libro Mateses de Psicología. Todos los métodos de yoga reposan sobre las disciplinas elementales y la necesidad de progresar a través de los grados. Llama abstinencia, niyama, reglas de vida, asanas, posturas, ejercicios, pranayama, control respiratorio, pratyahara, maestría de las percepciones, dharana, meditación, dhyana, concentración para llegar al fin al samadhi, que es la identificación. Sin embargo, la mayoría de los historiadores, se cerró la nota y seguimos con el propósito. Sin embargo, la mayoría de los historiadores hacen comenzar este método conocido, sobre todo bajo el nombre japonés de Zen, en chino Chena, con Bodhidharma que llegó a China en el año 520. Ver nuestro propósito psicológico número 1. Él está caracterizado por un método llamado de la contemplación del muro. El monje hindú Bodhidharma había permanecido así numerosos años en meditación. Esa búsqueda de la iluminación por el séptimo grado del yoga hindú, Dhyana, fue enseñada por Panyatara a Bodhidharma, que se fue a evangelizar a China, donde se formó primeramente una escuela mística, Chan, cuyos principios fueron introducidos enseguida en el Japón bajo el nombre de Zazen, técnica de meditación del sistema Zen, y practicado en los Zendo, monasterios Zen. Los detalles han sido dados ya en nuestro propósito psicológico 13. Así, esta escuela budista fundada por el 28º patriarca de la línea de los Budas, el maestro Bodhidharma,
tomó definitivamente el nombre de Zen, término japonés derivado del chino na, abreviación Chan, proveniente de una corrupción del sánscrito dhyana, lo cual prueba una vez más el encaminamiento de la base de un sistema antiguo a través de las doctrinas diversas, ya que en efecto el Zen, colocado así en forma más culta en el siglo VI, había sido inaugurado 1000 años antes, en el momento en el que Gautama el Buda tuvo su iluminación una noche en Gaya, 5 siglos antes de la era cristiana, y sin embargo la técnica empleada era ya conocida desde hace mucho tiempo. La enseñanza del budismo Zen se extiende a muchas actividades, ya que si está considerado generalmente como una doctrina iluminista, es porque la base misma del Zen es la búsqueda de la verdad por la iluminación, es decir, una mística o visión directa del absoluto, tal como el sistema yoga, que ofrece métodos diversos según los temperamentos: bhakti para aquellos que se orientan hacia la religiosidad, jnana para los intelectuales, etc. El Zen es manifestado por artistas, por contemplativos, etc. Y vemos en el propósito el maestro Bodhidharma, dibujo del autor. Y este cuadrito está también en el arte en la nueva era. Y claro, este fragmento es muy importante porque el maestro nuevamente hace algo que atraviesa todo el propósito: mostrar la continuidad de la tradición, más allá de nombres, de épocas o de fundadores. Y aquí conviene seguir leyendo desde el centro, como lo estamos haciendo, porque si no, parece solo historia, y no lo es. Veamos en detalle. La idea central: nada comienza de cero. El maestro afirma: Bodhi existía antes de Buda, Tao existía antes de Lao Tse. Y esto rompe una idea muy común: tal maestro inventó tal verdad. En cambio, la verdad preexiste. Los maestros la revelan o la reactivan. ¿Qué hace entonces un maestro? No crea la verdad, hace algo mucho más preciso: da forma a un método para un ciclo, es decir, adapta, organiza, hace accesible, vuelve operativa una enseñanza eterna. La clave: los ciclos, y esto es profundamente iniciático. Cada época necesita un lenguaje distinto. Por eso, mismo fondo, diferentes formas. Ejemplos que da el maestro: yoga existía, Patanjali lo sistematiza. Espíritu crístico existía, Jesús lo encarna. Meditación existía, Chan Zen lo formaliza. Y otra clave importante: exoterismo y esoterismo. Los maestros enseñan en 2 niveles: exotérico, moral, reglas, accesible a todos; esotérico, práctica directa, transformación interior, reservado a discípulos preparados. Esto explica muchas cosas que antes nos parecían contradicciones. Dhyana, Chan, Zen. El maestro nos muestra una línea viva: Dhyana en la India, Chan en la China, Zen en Japón. No son cosas distintas, son la misma práctica viajando en el tiempo y el espacio. Bodhidharma, figura clave, no inventa nada, pero hace algo decisivo: encarna el método en forma radical. En el yoga clásico, dharana sexto, concentración, fijar la mente; dhyana séptimo, flujo continuo de esa concentración; samadhi octavo, identificación total. Dhyana no es pensar, es una atención continua, sin interrupción. ¿Qué hace Bodhidharma con la contemplación del muro? Externamente, sentarse, mirar un muro, permanecer. Pero eso es solo la forma. En realidad, busca cortar todo contenido mental, no seguir pensamientos, no construir imágenes. Entonces, es dhyana, sí, en esencia, pero no en método progresivo. El yoga clásico va por etapas: disciplina, concentración, meditación, absorción, proceso gradual. Bodhidharma, Chan Zen, hace algo radical: coloca directamente en la puerta de dhyana, e incluso de samadhi, sin pasar explícitamente por todo el proceso previo. Es una vía directa hacia dhyana, pero
sin el andamiaje del yoga clásico y a veces incluso apunta más allá, a un estado cercano al samadhi sin preparación gradual. Por tanto, hay una diferencia clave. El yoga diría prepara la mente, luego medita. Bodhidharma dice siéntate, no hagas nada, atraviesa todo directamente. Entonces, ¿qué es realmente la contemplación del muro? No es mirar un muro, forma, es volverte como un muro, es decir, sin reacción, sin juicio, sin movimiento interior, pura presencia. Es un método directo, no progresivo. Hagamos una imagen clara. En el yoga clásico, subir una montaña paso a paso. En Zen, con Bodhidharma, estaría en la cima, pero sin darnos cuenta. Y el método es dejar de moverte hasta reconocerlo. El Zen, nos dicen, es trabajar directamente en el eje final. Entonces, ¿qué es realmente el Zen? El maestro lo define con precisión: búsqueda de la verdad por iluminación directa. No filosofía, no religión dogmática, sino experiencia inmediata del absoluto. Existe otra diferencia muy sutil pero fundamental. Vamos a afinarla. En el yoga, caminos definidos. El yoga clásico, especialmente en la India, organiza los temperamentos humanos en vías estructuradas. Bhakti, devoción, corazón; jnana, conocimiento, intelecto; karma, acción, voluntad; raja yoga, disciplina mental. Es un sistema clasificatorio que nos dice, según tu naturaleza, sigue este camino. En el Zen no hay caminos definidos. Aquí está la ruptura. El Zen no dice, tú eres devocional, haz esto. Tú eres intelectual, haz aquello. El Zen no clasifica. Entonces, ¿qué significa que el Zen se expresa como artista, monje, guerrero, poeta? ¿No son caminos? El Zen nos dice que son formas de manifestación de la misma realización. La diferencia clave entonces entre el yoga y el Zen está que el yoga parte de la diversidad humana y organiza métodos distintos. El Zen parte de la unidad y deja que se exprese libremente. Dicho de otra forma, yoga hay diferentes maneras de llegar. Zen no hay caminos, solo hay ver. Entonces, ¿por qué aparecen esas formas? Arte, guerra, poesía. Porque cuando hay comprensión en Zen, la vida entera se vuelve expresión de esa comprensión. Así, el guerrero actúa sin duda, el artista crea sin interferencia mental, el poeta expresa lo inefable, el monje permanece. Pero todos están en lo mismo. Bodhidharma no enseñó un camino devocional, ni intelectual, ni ritual. Enseñó ver la naturaleza propia directamente. En yoga hay un hacer orientado, en ser hay un dejar de hacer. Si lo comparamos con las otras tradiciones, Confucio, equilibrio en la acción; Tao, no forzar; Wu-wei, Vedanta, testigo; Zen, corte directo. Zen es el más radical, no te da un camino, te quita todos. La diferencia esencial: yoga, pluralidad de métodos según el ser; Zen, una sola verdad que se expresa según el ser. No adapta el camino al individuo, revela que no hay camino separado del ser. El maestro nos dice algo muy profundo. Dice que la humanidad no progresa inventando verdades, porque hay una sola verdad. Progresa recordándolas de nuevas formas. Si la verdad es eterna y los métodos son adaptaciones, entonces podríamos decir que lo importante no es el sistema, sino la realización. Volvamos a la lectura del propósito. Ya lo hemos dicho desde el primer capítulo de estos propósitos psicológicos. Ver el final del texto número 1. El Zen está presente en los pacíficos Chaseki, casas de té, donde se desarrollan las ceremonias del Cha-no-yu, tanto como en el Bushido, código de caballería de los samuráis. Él describe los rituales y ofrece su enseñanza. El mismo popular judo es un derivado del Zen, mas hay en Occidente esa enseñanza es muy mal comprendida
y considerada como un medio de lucha libre del género pelea. Y aquí una nota. Los progresos se hacen según 7 grados: cinturón blanco debutante, amarillo, anaranjado, verde, azul, marrón y negro. A partir de ese momento hay los supergrados que se escalonan sobre 10 dans reservados a los maestros. Cierra la nota. Judo es un término japonés que significa medio apacible, dulce camino, sendero calmo, en el sentido que los ingleses dan a gentle way o gentle path. El jiu-jitsu era ante todo una de las artes marciales. Bujutsu, arte marcial enseñado a los guerreros japoneses, los samuráis. Era un código de honor, de ética y de caballería, al mismo título que nuestros antiguos caballeros armados. Los samuráis recorrían el país luchando por las buenas causas. Ese antiguo código moral ha sido preservado hasta nuestros días en el jiu-jitsu, ya que la enseñanza insistía sobre el hecho de que las técnicas, a veces peligrosas, no deben ser empleadas jamás para un beneficio personal o con la intención de imponer su voluntad a otro. Hacia el final del siglo pasado, un entusiasta médico japonés, el doctor Jigoro Kano, estudió la técnica de los samurái y aportó algunos cambios en el combate jiu-jitsu con el fin de introducirlo en los métodos espirituales budistas y los ejercicios del Zen. Ese era en efecto un estimulante para la gente interesada en los códigos de ética y de moralidad, en paralelo con el deporte. Y aquí nosotros vemos al maestro Fuji en estatuilla de marfil, colección del autor. El fin del Zen es el de realizar la verdad completa y el poder del universo. Así, pues, la idea de llamar judo al camino, al sendero, significa la vía iniciática y hacer comprender que partiendo de los ejercicios corporales y del espíritu, por un correcto comportamiento y la pureza de pensamiento, palabras y actos, esa suprema iluminación puede ser eventualmente obtenida. Es pues cierto que esa filosofía ofrece mucho más que simplemente los ejercicios físicos que la mayoría de la gente busca. Sucede lo mismo con el Hatha Yoga, cuyas posturas corporales, asanas, gestos, mudras, contracciones, bandas, control de la respiración, pranayama, etc., son sobre todo y ante todo ejercicios físicos, psíquicos y que por un método de control del cuerpo, sensaciones, percepciones, etc., dará la maestría del espíritu. Es así como el judo se une al viejo sistema de los yogis y que el zen está muy cerca del yoga. Se podría aún agregar la doctrina del Tao. En efecto, Tao, Zen y Yoga, en sus principios originales, están ordenados sobre una misma base, una mística, una vía directa de iluminación, un sendero de iniciación, partiendo de la renuncia a los espejismos constantes de la vida material para alcanzar la beatitud espiritual por un estado de conciencia de transmutación psíquica. No se trata propiamente hablando de un éxtasis. El sistema ofrece diversos métodos con la aceptación de estados de existencia como etapas, siempre que el equilibrio sea conservado. Es ese medio que el confucianismo enseñaba, quizás más material, más humano, más social sobre todo, y que el Tao y el Zen y el Yoga preconizaban, pero en un sentido más espiritual, más metafísico sin duda y en un aspecto ciertamente más esotérico. Este fragmento es muy rico. Aquí el maestro está poco a poco cerrando el círculo. India, Yoga, China, Tao, Confucio, Chan, Japón, Zen, Bushido, Judo. Y ahora muestra algo clave. La realización no se queda en la meditación, desciende a la vida. Zen no es solo meditación. El maestro insiste en algo que suele perderse. El Zen no está solo en el sendo, meditación. Está en la casa de Ten, Chan no Yu, el arte, la guerra, Bushido, el cuerpo, Judo, es decir, en cada gesto de la vida. La ceremonia del té, esto es profundamente Zen, movimientos precisos, simplicidad, silencio, presencia total. No es un ritual social, es una meditación en acción, como Trungpa transmite, ¿recuerdan? Bushido, el guerrero, aparece el Zen en la acción extrema. El samurái actúa sin vacilación, sin ego, sin miedo a la muerte. Eso solo es posible si no hay yo que interfiera.
Judo, el punto que el maestro quiere corregir, hace una crítica directa a Occidente, confundir al judo con pelea, cuando en realidad judo, camino suave, no es vencer al otro, es armonizar con la fuerza. La clave del judo, muy taoísta, no oponerse. Si empujan, cedes. Si tiran, acompañas. Transformas la fuerza, no la enfrentas. Esto es Tao, Wu Wei, Zen, no resistencia mental. Relación con el yoga. El maestro hace una equivalencia importante. Judo, Hatha Yoga. Porque ambos trabajan con el cuerpo, regulan energía, disciplinan la mente. El cuerpo es puerta, no el fin. La gran síntesis del maestro. Llegamos al corazón del texto. Tao, Zen, Yoga están ordenados sobre una misma base. ¿Cuál? Una mística de realización directa. Los elementos comunes, los tres caminos comparten renuncia a la ilusión, no huida del mundo, sino ver a través de él, transformación interior, no acumulación de conocimiento, experiencia directa, no teoría, camino iniciático, proceso de transformación del ser. Diferencia con Confucio. El maestro afina mucho aquí. En el confucianismo social, moral, equilibrio externo. En el Tao, en el Zen, en la yoga, interior, metafísico, realización interna. Pero no se oponen. Confucio nos enseña a vivir correctamente en el mundo. Tao, Zen, yoga nos enseñan a trascender la ilusión del mundo. Y el maestro aclara, no es un éxtasis. Y esto es clave, no se trata de estados extraordinarios, de experiencias místicas pasajeras, sino de un estado consciente estable. El maestro nos está diciendo, no importa si es té, combate, respiración, silencio, si es consciente, si es permanente, es la vía. Bueno, todo lo que el maestro nos señala en el propósito se vuelve mucho más claro con nuestro trabajo. Confucio, equilibrio en la periferia, Tao, flujo natural, Zen, corte directo, yoga, método estructurado, todos apuntan a lo mismo, no perder el centro. Podríamos tal vez condensarlo así, yoga estructura el camino, Tao lo vuelve natural, Zen lo hace directo, Confucio lo encarna en la sociedad. Retrocedamos a lo que el maestro nos dice al inicio de este acápite. Ya lo hemos dicho desde el primer capítulo de estos propósitos psicológicos. Ver el final del texto número 1. El Zen está presente en los pacíficos chaseki, casas de té, donde se desarrollan las ceremonias del Chan-no-yu, tanto como en el Bushido, código de caballería de los samuráis. Él describe los rituales y ofrece su enseñanza. Hagámosle caso, vayamos al final del texto del propósito 1. Lo vamos a leer tal cual está ahí. A la pregunta, ¿en qué consiste la iluminación? Un maestro Zen respondió, vuestros pensamientos diarios. Otro sabio chino a la pregunta, ¿qué es el Tao? Respondió que el Tao es la vida acostumbrada. El maestro Pan Chan explicó el Zen dándole solo el significado siguiente. Come cuando tengas hambre, duerme cuando estés cansado, etc. Fue Lin Chi quien declaró, el verdadero discípulo de la religión nada tiene por hacer sino vivir su vida tal como la ha hallado en las diversas circunstancias de este mundo. El Zen es así, una transmisión especial de iluminación aparte de las escrituras. Ninguna dependencia acerca de las palabras y las letras. Es una punta directa hacia el alma humana. Es la vista en nuestra propia naturaleza. Ver, por ejemplo, ensayos sobre el Zen budista y el manual de Zen del profesor Suzuki. La técnica del Zen budismo se inspira en el Koan, que se relaciona con el Satori, experiencia súbita, abandono de falsas ideas de posesión, el cual es una medida indispensable para el cumplimiento del Zen. Existen 1700 kowas, pero no todos son necesarios para la completa comprensión del sistema. El kowa, que literalmente significa documento público, es la forma de un problema basado en los hechos y en las palabras de maestros famosos. Es el conjunto de actitudes a tomar para realizar. Por el momento bastará decir que cada koan tiene un punto que es algún aspecto de la experiencia Zen.
que este punto a menudo queda oculto por el hecho de ponerlo mucho más de relieve de lo que uno esperaría, y que los koans se interesan no solo por el primer despertar al vacío, sino también por su posterior expresión en la vida y en el pensamiento. El sistema Koan fue desarrollado en la escuela Zen Linchi Rinzai, pero encontró oposición. La escuela Soto consideró que era demasiado artificial, mientras los defensores del método Koan utilizaban esta técnica como un medio para alentar la abrumadora sensación de duda y Qin que consideraban esencial como condición del Satori. La escuela Soto sostenía que se prestaba demasiado fácilmente a esa búsqueda del Satori que lo aleja o, lo que es peor, que produce un Satori artificial. Los partidarios de la escuela Rinzai a veces dicen que la intensidad del Satori es proporcional a la intensidad de la sensación de duda o ciega búsqueda que lo precede. Pero para los Soto, este hecho significa que Satori tiene carácter dualista y que por lo tanto no es más que una artificial reacción emotiva. Por ello, la concepción Soto afirmaba que el dhyana adecuado consistía en la acción sin motivos, Wu-wei, en quedarse sentado nada más que para estar sentado, o en caminar nada más que por caminar. El camino Tao perfecto carece de dificultad, salvo el que evita elegir y escoger. Solo cuando dejas de sentir agrado y desagrado comprenderás todo claramente. Por la diferencia de un pelo quedan separados el cielo y la tierra. Si quieres alcanzar la sencilla verdad, no te preocupes del bien y del mal. El conflicto entre el bien y el mal es la enfermedad de la mente. Un día borré de mi mente todas las nociones. Abandoné todos los deseos, descarté todas las palabras con las que pensaba y me quedaba quieto. Me sentí un poco raro, como si fuera llevado hacia algo, o como si fuera tocado por algún poder extraño a mí. Cuando, entré. Perdí los límites de mi cuerpo físico, desde luego tenía mi piel, pero sentía que estaba en el centro del cosmos. Hablaba, pero mis palabras habían perdido sentido. Vi gente que venía hacia mí, pero todos eran el mismo hombre. Todos eran yo mismo. Nunca había estado en este mundo. Había creído que yo había sido creado, pero ahora tengo que cambiar mi opinión. Nunca fui citado. Yo era el cosmos. No existía ningún señor Sasaki individual. Además del Kowa, que es una divisa religiosa, existe el Yugen, que es una divisa artística. El Yugen es una cualidad indefinible, es lo sutil, es el método de demostración de la verdad, no por la descripción dada exactamente, sino advirtiendo el hecho por tener un inmediato contacto con la vida y no por apoyarse sobre la versión ajena. Es el medio de realizar a través del símbolo. Ver mi libro La misión de los artistas. Hay que añadir también que sería peligroso considerar el Yugen como finalidad, pues hay que considerarlo como descubrimiento de un secreto. El Zen, que se manifiesta tanto en la ceremonia del té, en los chaseki, como en Jiu-Jitsu o en el Ken-Jitsu, demuestra su amplio horizonte, encerrando todas las experiencias de la vida. Jiu-Jitsu significa literalmente lo que los ingleses llaman gentle art. Es la técnica de apretar, estrangular, arrojarse y lanzar, mientras que el judo es más bien la filosofía sobre la cual esta técnica está basada. La misma cosa sucede con el Ken-Jitsu y el Kendo, los cuales son métodos de autodefensa con armas esta vez. Así pues, desde el Cha-no-yu, ceremonia del té, hasta el Jiu-Jitsu, pasando por el Bushido, código de caballería de los samuráis, el Zen describe los rituales y da su enseñanza. Desde los chaseki, casa de té donde aprenden la relajación, hasta el Jiu-Jitsu, que es sobre todo el sistema básico para dejar perder el equilibrio a su adversario. Todas las experiencias de la existencia están frente al discípulo del Zen. Finalmente, la yoga es la que puede dar la conclusión, puesto que es el principio y el fin de todas las cosas, así como todas las cosas mismas. El yogi quizás se materializa a través de diferentes aspectos, pero permanece idéntico en su espíritu. Porque basta al yogi realizar la unidad, no importa cuáles sean sus manifestaciones.
Solo es importante su grado de evolución espiritual, su identificación completa con el origen, con la fuente. Este pasaje que nosotros hemos traído, obedeciendo la instrucción del maestro, es central. Casi como si el maestro nos llevara al corazón vivo del Zen, donde todo lo anterior, Confucio, Tao, y Qing, se vuelve experiencia directa. Veámoslo con detenimiento. Lo primero, desmontar la idea de algo especial. Cuando preguntamos por la iluminación, el Zen responde: vuestros pensamientos diarios, la vida acostumbrada, come cuando tengas hambre, duerme cuando estés cansado. Esto parece demasiado simple y ahí está la dificultad. No significa vivir mecánicamente, dejarse llevar por impulsos, hacer lo que me da la gana. Significa algo mucho más exigente. Estar totalmente presente en lo que es, sin añadirle juicio, deseo, rechazo, interpretación mental. Entonces, ¿qué cambia? Exteriormente nada extraordinario, interiormente todo. Antes comemos pensando en otra cosa, dormimos con ansiedad, vivimos divididos. Después, comer es solo comer, dormir es solo dormir, vivir es solo vivir. Unidad interior, aquí aparece el centro. Si le preguntamos al Zen sobre el testigo, ¿es la mente del Chan el testigo? Sí, pero con un matiz importante. En Vedanta el testigo Atman es claramente afirmado. En Zen no se define, no se conceptualiza, se vive directamente. Por eso dicen punta directa hacia el alma humana. No quieren que pensemos, esto es el testigo, porque en ese momento ya te separaste de la experiencia. El relato del Satori es muy importante. Este texto, a más de hermoso, es una descripción directa. Perdí los límites del cuerpo, todos eran yo. Yo era el cosmos. Esto no es teoría, es disolución del yo separado. Pero cuidado con una trampa muy común, no es que yo me vuelvo el cosmos, sino que desaparece la ilusión de un yo separado del cosmos. El papel del koan. El koan no es un acertijo intelectual, es un instrumento para romper la mente lógica. El ejemplo más famoso que ya le hemos mentado, ¿cuál es el sonido de una sola mano? La mente racional se bloquea, no puede resolver, y en esa ruptura aparece otra forma de ver. Rinzai versus Soto, clave para entender caminos. Rinzai usa choque, duda intensa. Koan busca un despertar brusco. Soto, solo sentarse. Shikantaza, sin buscar nada. Que esto es muy profundo. Uno provoca el salto, el otro disuelve el buscador. La frase clave del texto. El camino perfecto carece de dificultad, salvo que evite elegir y escoger. Esto es el núcleo, el problema no es la vida, es la división mental. Esto me gusta, esto no, esto sí, esto no. Esa mínima separación, un pelo, separa cielo y tierra. Volviendo al centro, integremos con todo lo anterior, iremos cómo todo se une. Confucio, justo medio. Tao, no forzar, Wu Wei. Y Qing, transformación. Zen, experiencia directa. Todos apuntan a lo mismo, una conciencia en equilibrio, sin división. Y de tantas preguntas que se hace el alma, se pregunta también entonces, ¿qué es vivir desde allí? No es retirarse del mundo, no es volverse espiritual en el sentido habitual, es vivir plenamente lo ordinario, pero sin fragmentación interna. Cuando caminamos, comemos, hablamos, y al observarnos suavemente encontramos que hay división, que hay comentario mental constante, hay un yo que se separa de lo que ocurre. No intentemos cambiar nada. No paremos a esa mente, simplemente no nos apeguemos, solo ver. Ahí empieza el Zen real. Y algo que a su amiga le llama profundamente la atención es que cuando fuimos al final del propósito 1, sentimos como si el maestro cerrara el círculo. Aunque faltan todavía unas cuantas páginas para terminar el propósito 36, a veces queremos avanzar y de pronto descubrimos algo extraño. El final
Ya estaba el comienzo. No había nada que añadir, solo algo que reconocer, tan simple como esto. Vivir tal como es. Y entonces ahí nos damos cuenta que el maestro hace algo muy deliberado. Coloca el final al principio. No como conclusión intelectual, sino como punto de orientación interior. Si miramos bien, ese cierre del propósito 1 no es información sobre el Zen. Es una experiencia descrita desde dentro. Perdí los límites. Yo era el cosmos. Eso no es doctrina, es realización. ¿Por qué poner eso al inicio? Porque todo lo demás, Confucio, Tao, budismo, Shinto, Moti, yoga, símbolos, historia, no es el fin. Es preparación, es depuración, es ajuste, es ir al centro. El riesgo de un estudio como este es muy claro. Quedarse en comparaciones, sistemas, nombres, tradiciones, es decir, multiplicidad mental. Entonces el maestro hace algo muy preciso. Desde el primer propósito nos dice esto termina aquí, en la experiencia directa, aunque nosotros hayamos estado en el comienzo. Por eso sentimos que cierra el círculo, porque ese pasaje es el origen, el centro y el fin. Pero al mismo tiempo hay algo más sutil todavía. Ese texto del Zen dice los pensamientos diarios, comer cuando tienes hambre, vivir tal como es decir, no hay nada que añadir. Y sin embargo, el maestro escribe 36 propósitos psicológicos. ¿Contradicción? No, es pedagogía. Nos muestra el estado final, propósito 1. Luego nos hace recorrer tradiciones, desviaciones, símbolos, métodos, confusiones humanas para que al final reconozcamos por nosotros mismos eso que ya fue dicho al inicio. Por eso la poesía nos impacta tanto. Esa poesía del propósito 1, porque no habla la mente. Ahora habla algo en nosotros que ya lo reconoce, pero no lo puede sostener aún. Y aquí está el punto más importante, al menos para esta alma. Cuando decimos es como si cerrara el círculo, eso es exacto, pero falta una vuelta más, pues el círculo no se cierra leyendo, se cierra siendo. Por eso el maestro sugiere después el arte en la nueva era y señala las técnicas que deberíamos utilizar en el arte. No me había dado cuenta. El yoga yogismo, ya no como teoría, sino como camino vivido. Si lo llevamos a lo que venimos trabajando desde el centro, ese pasaje del Zen no describe ni el pensamiento, ni la emoción, ni la personalidad. Describe eso que ya nombramos antes, el testigo. Pero cuando deja de ser testigo separado y se reconoce como todo. Y por eso la frase más radical es esta: nunca fui creado, ya era el cosmos. Eso rompe completamente con la identidad personal, con el camino progresivo, la idea de llegar a ser. No es evolución, no son grados, es reconocimiento, es recuperación de la memoria. Y bueno, con esto, amigos queridos de la sodalidad iniciática, concluimos con la meditación de esta parte del propósito que le estamos llamando parte 3. Nos vemos pronto.